Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras de mi pueblo de Igueste y de todos aquellos que son aficionados a escuchar relatos relacionados con la historia, con nuestro pasado, especialmente de Igueste, de las bandas del sur. Había hablado del acontecimiento último en el cual se habló, estaba relacionado con aquella triste desgracia ocasionada en mi pueblo, ocasionada por aquellas señoras que usaron mal una expresión como de provocación cuando iban en la procesión, porque tocaba la villa arriba subir el santo en aquella ocasión. Aquellas señoras tuvieron que haber vivido con un cargo de conciencia muy grande durante toda su vida y evidentemente el pueblo las tenía que haber visto también con ojeriza, porque ellas fueron las causantes de toda esa cuestión en sí. Y me acuerdo que aquella señora que ya expliqué, que con 92 años me explicó aquel triste relato, pues ella pues hasta con requemor, culpando a aquella señora, me dio a entender que no actuaron de la manera correcta aquellas personas. Sabemos que siempre en Igueste, cuando se celebraban las fiestas, había una comisión de fiestas, iban casa por casa de acuerdo, pidiendo para que la fiesta pudiera realizarse, como se hace hasta el día de hoy. Y también recordar que en los días de Juan Gregorio Martín, quien era mayordomo de la Iglesia de la Trinidad, pues él iba con unas alforjas también, que iba pidiendo dinero o el tributo para la iglesia, para los curas. En fin, que todo esto estaba relacionado con la historia aquella y con nuestra propia historia de aquello de la época. Bueno, pues después de haber concluido, porque se usaron aquellas mujeres la expresión aquella, todos sabemos que con una chispa de fuego se puede incendiar gran monte, un enorme monte, puede hacer mucho daño. Aquellas no midieron sus palabras e hicieron mucho daño a nuestro pueblo, pero que seguro, cargadas en su conciencia por lo que hicieron, tuvieron que haberlo pagado, digo yo, si se sentían culpables verdaderamente a todo el resto de su vida, ¿no? Yo en este caso, pues bueno, fueron palabras desacertadas, se ocasionó lo que se ocasionó y ya expliqué por qué sucedió y qué es lo que sucedió. Bueno, pues después de haber hablado sobre este tema relacionado con la historia en aquel suceso, esta vez me gustaría hablar de mi abuelo Tomás Alonso Marrero. Mi abuelo Tomás Alonso Marrero estuvo en Cuba, muchos se recordarán de él perfectamente en mi pueblo. Fue un hombre que, por decirlo así, era un gran orador, relataba las cosas de tal forma y manera que te llevaban al lugar sin nunca uno haber estado. Yo recuerdo de niño cuando me hacía los relatos de Cuba. Él viajó con 16 años a Cuba, fue y vino 8 veces, iba por zafras, y ahí aprendió la profesión de conocimientos con el tabaco, los vegueros, estuvo muy asociado con los cubanos y con los palmeros, y así sucesivamente. Y él me explicaba de cómo era la bahía, cómo era el malecón habanero, cómo él decía que estaban clavadas las estacas de madera, de esa madera de agua que no viene a la putrificación, cómo era el puerto, cómo era evidentemente el morro. Todo eso yo de niño me gustaba escuchar esos relatos y evidentemente una vez vi un documental sobre Cuba y la bahía y el malecón y bueno, y sinceramente me vinieron esas imágenes, me vinieron al recuerdo de lo que mi abuelo me comentaba, que yo aún sin haber estado allí, pero lo entendía porque es que él transmitía aquellos relatos de tal forma y manera que lo ayudaba a uno a viajar, a sentirse concretamente en ese lugar. Como es normal, muchos iguesteros marcharon a Cuba tratando de buscar mejores condiciones de vida. La vida aquí, pues sabemos que no era fácil, no había agua de galería, el agua era escasa, se esperaban los años que vinieran buenos de lluvia para poder recoger las cosechas, lo que se sembraba.
sí es verdad que algunos pudientes pudieran dar trabajo, haciendo abancalamientos o tipos de trabajo que era lo normal en aquel entonces, pero que no era fácil la vida. Por eso emigraban, por eso es que marchó mi abuelo y muchos otros a Cuba. Y cuando ellos llegan a Cuba y ven aquel país completamente diferente, donde el dinero, la forma de vida, era un país prácticamente rico para aquellos tiempos, cuando eran los pesos, los centenes, etc. Cuando ellos marchaban y traían para acá su plata y sus ahorros, incluso desde allí, viendo yo unas escrituras hace muy poco tiempo de mi abuelo y de mi abuela, cuando él en el año 1920, en el 22 y en el 23, compraron unos terrenos relacionados, y dice el lugar, en el Brezal, etcétera, etcétera, en Guaja, etcétera, etcétera. Bueno, pues compran esas escrituras, y yo tengo las fotocopias de las escrituras originales a nivel familiar, y he visto las firmas y rúbricas de mi abuela Rosa. Mi abuela Rosa sabía muy bien su firma. Yo cuando veo su firma me recreo en ella. ¿Cómo es posible que para aquel entonces una mujer y a su edad pudiera rubricar, hacer una rúbrica y su firma? Y mi abuelo para ese entonces, con la autorización, dice, de don Tomás Alonso Marrero, se encuentra en las Américas. Tenía que llevar el permiso, por supuesto, toda escritura, porque la mujer, desgraciadamente, en aquel entonces todo era por permiso de su marido. Y bueno, pues como ustedes saben, así era la vida de aquel entonces. Y entonces compraron esas tierras, todo eso está relacionado con la historia, y es cuando en el 20, en el 22 y en el 23 ellos compran sus terrenos de acuerdo a lo que mi abuelo seguro iría ahorrando con esos dineritos, los mandaba para acá, y lo que iban siempre es comprando la posesión, el terrenito, si ya estaba en producción, o si no, ya cuando viniese, pues se trataba de roturar la tierra y para plantar frutales y viñedos, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi abuelo, volviendo a él y sus relatos, me acuerdo que en la olla de la ermita donde yo me crié, el lugar mágico donde yo me crié, hasta que tuve 10 años, que ya nos vinimos para abajo, para La Guancha, La Chapita, a vivir. Cuando mis padres hicieron la casita abajo, pues nos vinimos con 10 años. Pero durante todo ese tiempo yo estuve siempre muy cerca allí de la familia, con mi abuelo, con mi bisabuela Carmen, etc. Y mi abuelo me contaba relatos. Y claro, yo no sé por qué yo era el más mayor de los nietos. Era de su hija la mayor, como él decía, la más vieja también, como él decía. Y entonces él me consideraba a mí como si yo pues fuera el último de los hijos, por decirlo así. Tenía una relación muy estrecha conmigo. Y siempre me decía, mira, nieto esto, nieto lo otro, nieto. Y me contaba los relatos, y claro, en aquel entonces uno absorbe todo aquello bueno que te dicen, y todos los consejos y los relatos que yo aprendí de mi abuelo. Pues decía él que allí en Cuba, cuando estuvo en Cuba, me acuerdo siempre perfectamente que me explicaba, esto hablaba de joven, mucho antes de él casarse con mi abuela Rosa. Claro, estamos hablando, si se fue con 16 años, pues pongamos que tendría después 17, 18, y que fue 8 veces y vino a 8 viajes hizo, según él me comentaba. Bueno, un joven con 16 años, imagínense, sin nunca haber salido de Igueste, a todos les sucedía lo mismo. Era prácticamente una decisión muy fuerte, y además para ese entonces un muchacho con 16 años pues era hecho y derecho, por decirlo así, al tener o llevar a cabo esa responsabilidad de viajar, bien que tuvieran familias allá o no, o bien conocían, o en fin. Bueno, pues mi abuelo me contaba que estando allá, él trabajando en los trapiches azucareros, también trabajó de veguero con los palmeros, y ahí aprendió mucho sobre cómo tratar el tabaco. De hecho, estuvo después en la finca de Punta Larga de capataz para desbotonamientos del tabaco, cuando las fincas de Punta Larga se sembraban los diferentes lotes, tanto tabaco como algodón, etc. Pero que él siempre era muy entendido en el tema del tratamiento del tabaco. Y él me comentaba, o me decía, que estando allá tuvo una novia muy guapa, que
muy guapa esa mujer, que era de Canarias, concretamente de la Isla Bonita, de la Isla de La Palma. Y su padre también era palmero. Y parece ser que era una mujer, repito, muy guapa, pero se enfermó. Y esa mujer, al enfermarse, murió después de tuberculosis. Realmente para él, según él sentía esa pena de aquella mujer joven y haberla perdido. Pero me comenta, hablando de los relatos de él, concretamente me dice, como en una ocasión, cómo era Cuba, cómo era el tema de la policía, la Guardia Rural, etcétera, etcétera. Y una vez me dice, yendo yo, nieto, a ir a enamorar en la tarde, noche que yo había terminado de trabajar, acostumbraba a ir al bohío, a donde vivía el padre de mi novia. Y bien ellos iban a conversar, tomarían un poco de café, etcétera, y después les retornaría para luego al siguiente día ponerse mano a la obra como trabajador en la cuestión relacionada con sus ocupaciones de la época. Y dice él que él tenía una yegua alazana. Una yegua alazana, pues se da a entender que era como rojo canela. E iba montado y que iba por unas pistas de tierra, claro, como jinete sobre su yegua para llevarlo al destino, al bohío y a enamorar con su novia y hablar con su padre, etcétera. Y que entonces dice que de repente de un lugar apartado le salen dos caballos y dos jinetes, claro, y estos jinetes eran la policía rural. Que entonces le dicen, alto, ¿quién va? Y él, claro, inmediatamente dice, gente de paz, soy Tomás Alonso Marrero, un isleño. Entonces a su vez le dice, ¿y qué vuelta lleva usted hasta ahora? Dice, bueno, yo es que voy aquí a visitar aquí un poquito más lejos a mi novia, que tengo una novia aquí, y a su padre, que ellos son de La Palma, etc. Dice, entonces a su vez, dice mi abuelo, entonces siga delante de nosotros. Entonces ellos iban detrás y él delante en la yegua alazana y ellos, claro, en los respectivos caballos montados, ¿no? Que entonces cuando ya mi abuelo cerca de un poco habían avanzado, pues la cantidad de metros, no lo sé, la cantidad que pudiera oscilar, él me comentaba que cuando llegó al bohío, que estaba muy cerca de la pista, de la carretera, él dijo, aquí es. Entonces le dice la Guardia Rural, desmonte y llame. Entonces mi abuelo desmontó de la yegua, cogió la yegua por el cabestro, llegó al patio del bohío y tocó las manos para que en este caso los que estaban en la casa salieran. Y bueno, cuando salió el padre de la novia, dice, oh Tomás, ¿qué hace? Dice, ¿qué tal? Entonces al ver los rurales, dice que el hombre dice, ¿qué desean? Y entonces dijeron los rurales, ¿usted conoce a este señor? A su vez dice, sí, este señor es un isleño, Tomás Alonso Marrero, es un isleño, es novio de mi hija. Entonces inmediatamente dice que habían dicho los rurales, dice, pues que pasen ustedes unas buenas noches. Y efectivamente, dice mi abuelo, picaron espuelas y se perdieron con los caballos cumpliendo su misión. Y claro, yo le dije, bueno, y abuelo, y dice, y me dice mi abuelo, dice, y menos mal que les dije la verdad, y ellos lo comprobaron. Claro, yo a esto al escuchar este relato de niño, de muchacho, le digo, bueno, abuelo, ¿y por qué dice usted que gracias que les dijo la verdad? Y porque si no hubiesen sido la cosa peor. Dice, hombre, dice, tenían por costumbre que estas personas, cuando habían gente un poco extraña, un poco dudosa, le preguntaban cuál era qué vuelta lleva. Y a su vez, si el otro trataba de engañarle, pues dice que le mandaban a ir delante de ellos. Y después dice que le daban la ley de fuga. Claro, cuando mi abuelo dice, la ley de fuga, abuelo, ¿y eso qué? Dice, la ley de fuga allí era que te mandaban delante y te cosían como si fueras una cernidera y te llenaban de plomo por la espalda. Digo, ¿cómo puede ser eso, abuelo? Sí. Dice, allí no se andaba con chiquitas. Cuando había bandolerismo o delincuentes por la zona y ellos veían que el sujeto no les gustaba del todo, dice, ellos tenían como misión
hacerse la justicia por su cuenta. Digo, pero ¿puede ser eso así, abuelo? Dice, sí, sí, era lo que había, nieto, era lo que había en el entonces. Yo por lo pronto siempre fui con honradez, nunca tuve ningún problema, ningún tropiezo. Bien, pues, después de ver tantas cosas que tengo que hablar en lo relacionado con mi abuelo y tantas cosas que me contó sobre Cuba, su historia, su vida allí, como cuando venía, en fin, que era un hombre que después, me acuerdo escucharlo con Félix Pestano y con muchos otros que estuvieron en Cuba, cómo contaban sus relatos. Y mi abuelo es curioso que era un gran verseador, o sea, eso seguro que lo tuvo que aprender del punto cubano de los palmeros. Y cuando él, claro, yo era muy pequeño, se tomaban los vasos de vino, entonces ellos se ponían a cantar el punto cubano. Me acuerdo de verlo con Antonio León, con Lorenzo Barrios, con Chofeli, pero todas estas personas que estoy aludiendo, mencionando, estuvieron en Cuba. Bueno, pues, ¿cómo les diré? ¿O qué les diré? La próxima vez seguiré hablando de mi abuelo, pero esta vez no solamente relacionado con los temas de Cuba, porque, otra cosa curiosa que quiero decir, les contaré una verdadera historia maravillosa que él me contaba sobre el barco Valvanera, ese barco que fue hundido los primeros días de septiembre, donde llevaba tantos canarios, y cómo estos a su vez perecieron. Él contaba la historia de acuerdo a lo que oía en el trabajo o lo poco que leía en los periódicos. Mi abuelo leía mucho los periódicos, pero claro, se entiende que en aquel entonces, al no estar en la misma capital habanera, pues no tendría acceso tanto a los periódicos, a lo mejor podía ser los fines de semana, o si a alguien le compraba el periódico y lo pasaban o alguien lo leía para todos. Y él me contaba la historia de Valvanera. La historia de Valvanera, según él me decía, cómo fue. Yo después, llevado por la curiosidad de lo que él me llegó a comentar sobre el barco de La Habanera, ya después yo de mayor aún sigo teniendo mucho interés. He visto documentales sobre cómo se hundió la Habanera, he leído muchos libros al respecto relacionados con el barco de la Habanera, los relatos también de don Ramiro García Medina, este hombre que es de Valle Guerra, es un canario cubano. Este hombre fue en el 38, sus padres pudo estudiar allí, el hombre llegó a ser ingeniero agrónomo y después también es escritor. He leído su obra titulada Los emigrantes canarios o algo así, y hay un lugar de un capítulo apartado donde él habla de tantos canarios, de tantos los chistes de los canarios, etc. Ya habla concretamente del famoso vapor Valvanera. Pues la próxima yo iré explicando detenidamente cómo el barco Valvanera, desde que parte de Barcelona, cómo pasaba por las Canarias, pasó por Barcelona, pasó por Málaga, pasó por Cádiz y así pues por las Canarias. Y voy a explicar detenidamente, tal como mi abuelo me explicó en parte y como yo he leído la crónica relacionada con el famoso barco y la gran tragedia. Pues nada, que pasen una buena tarde, muchísimas gracias por haberme escuchado. Esperamos seguir viéndonos y, cómo no, aportando parte de nuestra historia higuestera, nuestra historia canaria también, que está relacionado con la cultura y con la riqueza nuestra. Muchísimas gracias y buenas tardes.